El fantasma errante. Voy a hacer el principio más o menos para que se vaya entendiendo. Órale. Yo no conocí a la paciente en sí, no la conocí. Al que conocí fue a su esposo. Ajá. Un señor entre 65 y 70 años más o menos. Ajá. Un día, yo estaba en el área de hombres y en el área de mujeres pues estaba esta paciente. Sí. Un día una de las trabajadoras sociales me dice, oye, dice, estaba viendo que una de mis pacientes, dice, vive cerca de donde tú vives, en la misma colonia. Dice, y te quiero pedir un favor. Le digo, a ver. Dice, porque ¿qué crees? Dice que hace ya casi 3 meses que está la paciente internada, dice, y nadie la ha venido a ver. Dice, ya está de alta. Dice, y nadie, ni han hablado, ni se han presentado, ni nada. Le digo, qué caray. Le digo, ¿y cuál es el favor? Me dice, pues que vayas allá a la casa de este señor. O digo, más bien dice, los familiares, dice, aquí aparece el esposo como su referencia o algo así. Su responsable. Sí. Como su responsable. Sí. Responsable legal, ¿verdad? Que así se les pone. Le digo, bueno, y la señora, más o menos lo que vi ahí, tenía unos 65 años. Y le dije, bueno, pues el esposo debe estar también ya mayor, ¿no? Pues que sí. Entonces ya me dio la dirección y viendo la dirección dije, pues queda a la vuelta de mi casa. Le digo, mira, no, sí voy. Ok. Entonces fui ahí a ver a este señor. Y me tocando un buen rato. Y que por cierto, al lado de donde él vivía, sí. Había una frutería y yo ahí iba mucho a la frutería. Sí. Entonces a lo mejor dije, a lo mejor el señor me conoce. Entonces no sé, estuve toque ahí y nada, no salía nadie y pues ya casi me retiraba. Se oía un perrito ladrar, pero ya casi me retiraba y cuando oí unos pasos, un ruido ahí como que se abrió una puerta, dije, bueno, esperé. Y oí unos pasos muy suaves, muy despacio, hasta que llegó a la puerta y como con desconfianza abrió una puertita. Abrió una ventanita, como puertita en la misma puerta. Ajá. Y preguntó, ella le pregunté por su nombre, nomás me acuerdo que se llamaba don Nicolás. Sí. Y ya le pregunté por su nombre y me dice, sí, dígame. Entonces le digo, ¿me abre por favor? Y como que no quería. Le digo, vengo de la clínica psiquiátrica. Y entonces vi en su cara así como que un gesto de contrariedad, como que no le agradó. Ajá. Y le dije, vengo a darle una información. Y como a la defensiva me dice, no, dice, es que yo no puedo ir, no puedo ir, no tengo los medios. Y dice, yo estoy enfermo, no puedo ir. Digo, no, le digo, yo no vengo a obligarlo a que vaya, le digo, vengo a darle una información. Y pues ya como de mala gana me abrió. Sí. Y ya le dije yo, pues que la paciente ya tenía tiempo así, que tenían que ir por ella, que ya no podía estar ahí, porque aparte se estaban haciendo cambios en la clínica con la nueva administración, de que las pacientes que duraban mucho, las ancianas, sobre todo los ya mayores, los estaban llevando a asilos a los que no tenían familiares, y a los que tenían familiares pues se les llevaba a su casa. Que al fin de cuentas ya una persona muy mayor pues ya no era de riesgo, ¿no? Sí, sí. Y bueno, entonces me dice el señor, no, yo no puedo ir. Le digo, pero un hijo, una hija. Me dijo, tengo nada más un hijo, dice, pero no, él no vive aquí, dice, vive en Canadá y no puede ir. Dice, además no quiere, dice, él no se quiere hacer cargo de ella. Le digo, ¿por qué? Dice, porque no es su mamá. Le digo, pero por usted. Dice, no, tampoco. Y entonces yo le dije, a mí en ese rato se me ocurrió decirle,
Sí. Pero bueno, le dije, ¿puedo ponerla? Como estaba yo viendo que estaban poniendo los pacientes en ese tiempo, las ya mayores, Uh-huh. en asilos, le dije, tal, y si usted arregla que la llevemos a un asilo, le digo, si usted autoriza. Uh-huh. Yo ya estaba decidiendo algo que la trabajadora social no sabía, pero dije, pues, ¿qué otra? Pues sí, porque habría que Y solucionar entonces, eso. Sí, entonces el señor como que se animó Sí. y me dijo, sí, le dice, estaría bien. Dice, incluso yo también, yo ya me quiero ir a un asilo. Bueno, pues en ese momento ya le di la información y todo, y quedó de ir al día siguiente, y le digo, pues, dice, es que para mí es muy difícil parar un carro porque no se paran, dice, porque yo camino muy despacio y de que me suba. Uh-huh. Y le dije, no, le digo, no se preocupe, le dije, yo voy a hablar con la trabajadora social para que vengan por usted a tal hora, ¿no? Pues que sí. Ay, qué bueno, sí. Total, al día siguiente el señor fue y yo puse en antecedentes ese mismo día a la trabajadora social y le dije, pues, ¿qué crees? Que yo ya le dije esto, dije, no sé si estés de acuerdo, pero pues ya me adelanté. Me dice, no, fíjate que hiciste bien, dice, porque el señor ya es muy mayor. Digo, sí, parece como de 70 o más. Le dije, ya se ve muy mayor y se ve como enfermo y está solo. Y me dice, no, pues hiciste bien. Y ya le dije, pues ahora tienes que ver cómo arreglas para que vayan por él. No, pues que está bien. Y así pasó. Sí. Al día siguiente, pues en la mañana yo estaba ahí trabajando y ya de rato me dice la trabajadora social, sí, dice, ya vino el señor, ya lo trajeron, dice, ya firmó los documentos para que se la lleven a la casa hogar para los ancianos. Sí. Ah, muy bien. Y se fue el señor. Entonces, me dice la trabajadora social, él dice que le caíste muy bien y que quiere platicar contigo. Le dije, me parece bien. Dice que cualquier día de estos vayas a su casa. Y bueno, no fui luego. Sí. Pasé más o menos unas 2 semanas y fui a verlo. Y sí, pues ya me recibió y me dice, le quiero platicar mi historia, dice, porque vi que como que usted se quedó con mala impresión de que mi hijo mayor, dice, no quiere hacerse cargo de ella. Y dije, mayor, entonces tiene más hijos, dice, tuve 2. Dice, pero uno era de ella, de mi esposa actual, dice, y el primero, dice, era de mi primera esposa. Dice, y esta segunda esposa no lo quería. Le digo, a ver, pues platíqueme la historia. Entonces me dice él, pues yo conocí, dice, había dos primas, dice, su prima. Sí. Dice, y pues dice, yo estaba chavo y todo, dice, las 2 me gustaban, pero me gustaba más una que otra, dice, y yo le gustaba las 2. Dice, siempre andaban juntas y todo, dice, finalmente me decidí por mi primera esposa, dice, estuve 1 año, el año nació mi niño, dice, y como a los 6 meses atropellaron a mi esposa y murió. Oh. Dice, entonces yo me quedé con mi bebé, con mi niño chiquito, dice, y entonces dice, su prima, la que es mi esposa ahora, dice, pues la vi como que se acercó mucho a nosotros, a mi bebé y a mí, dice, cuidaba a mi niño, era muy cariñosa y todo. Dice, pues bueno, como antes del año, dice, me casé con ella. Uh-huh. Dice, y me casé. Dice, pasó 1 año y no se embarazaba. Otro y tampoco, dice, hasta el 3er año. Dice, pero para esto, antes de embarazarse, ya empezaba primero muy atenta con mi niño, muy cariñosa y conmigo, dice, pero después con mi niño como que era muy fría. Con mi bebé, dice, todavía era un bebito. Sí. Era muy fría. Dice, pero ya cuando se embarazó en el 3er año de matrimonio, dice, entonces volvió a ser la misma cariñosa con mi niño y todo, dice. Pero cuando nació mi niño, mi segundo hijo, dice, se volvió otra vez fría, distante. Y empezó a hacer diferencia entre los 2 niños. Dice, y así transcurrieron los años.
y ella era fría, y dice, y mi hijo mayor pues era rebelde, se volvió rebelde, no hacía caso, y con ella sobre todo, dice, pero finalmente en la adolescencia más o menos, dice, pasando la adolescencia como a los 19, dice, se empezó a componer, se puso a estudiar, dice, y finalmente terminó su carrera de ingeniería. Oh, qué bien. Dice, dice, y mientras mi otro hijo, dice, dice, mi esposa era muy religiosa, muy de la iglesia, dice, de repente se empezó a meter mucho a la iglesia, dice, muy persinada, me dijo el Señor. Sí. Dice, pero dice, muy persinada y todo, muy metida en la iglesia, dice, pero era dura, era fría, dice, yo no sé por qué ese contraste entre ser muy religiosa, muy metida en la iglesia, dice, y muy fría, y así, dice, y tenía como muy sometido a mi segundo hijo, lo tenía muy, como que él me dijo, amaestrado, así me dijo. Sí. Dice, muy de la iglesia, muy metido, y el niño pues con las oraciones, y que voy a ser cura, y que voy a ser sacerdote, y que yo, y se paraba a mi esposa cuando yo le decía, bueno, si quieres ser sacerdote está bien, pero tienes que estudiar una carrera, no puedes ser sacerdote así nada más, tienes que estudiar. Y dice, mi esposo se enojaba mucho, no le metas esas cosas, él va a ser sacerdote, es un niño de Dios, él está consagrado, y así, que la señora le decía. Sí. Entonces, pues el hijo mayor, cuando se recibió de ingeniero, se fue para Canadá, dice, y allá conoció a una chica, una muchacha, dice, y en una crisis que hubo allá, dice, se vino mi hijo para acá, fue cuando conocí a mi nuera, la conocimos. Dice, y estuvo unos días viviendo en la casa, dice, la casa era muy grande, dice, yo vivía en un rancho, dice, no vivía aquí en San Luis, vivía en un rancho. Dice, teníamos la casa muy grande, entonces yo, pues dije, pues una parte para ellos, está muy grande la casa. Dice, pues no sé, dice, pasó unos meses, dice, y empecé a notar raro a mi segundo hijo, dice, y a mi nuera. Y los noté raros, no sé, dice, algo, una espinilla se me metió, dice, sería el demonio, dice él, que se me metió en el pensamiento, no lo sé, dice, pero yo empecé a notar cosas raras y a pensar mal. Sí. Dice, y bueno, en ese tiempo, dice, él ya estaba como para meterse al seminario, y pues muy religioso, muy golpes de pecho y todo eso, el muchacho. Dice, pero un día, dice, pasó un tiempo, y un día dice que dice, tuvimos una fiesta ahí en el rancho y todo, dice, estuvimos en la fiesta, dice, y en un momento dado, mi nuera, dice, y mi hijo más chico desaparecieron, no los vi, dice, y así quedó. Dice, y ahí seguimos en la fiesta y todo. Dice, mi hijo mayor me dijo, ¿dónde está su esposa? Y dice, ¿dónde está fulana? Que no me acuerdo el nombre. Sí. Y la fue a buscar, y pues la encontró con el hermano. Ahí en su cuarto. Sí. Ahí los encontró. Entonces, dice el Señor, dice que cuando su hijo salió lleno de ira y de dolor, cuando encontró ahí a los muchachos, dice, yo le vi a mi esposa, dice, un brillo como de satisfacción, como de gusto, sí. por eso. Porque su hijo le quitó la novia, sí. al medio hermano, ¿verdad? Así es. Entonces, dice, me decía el Señor, dice, yo le reproché y me dijo, ay, tú, si no estás viendo mal y todo. Entonces ahí empezó la discusión, la fiesta se terminó y empezó la discusión fuerte entre los hermanos. Y entonces el más chico, pues, el más chico decía, es que yo no sé, dice, yo no tenía intención, dice, yo no sé, pero algo me atraía a ella, dice, y no era de mí. Y me acordé ahorita por el otro chavo que acaba de hablar de que lo tenían manipulado. Sí. Así se sentía este muchacho, sí. Me dijo el Señor, que así se sentía
atraído, dice, una parte de mí no quería, yo sabía que no, que tenía que respetar a la esposa de mi hermano, dice, aparte yo iba a ser sacerdote. Sí. Dice, y otra parte me sentía que me obligaba, como que me lo empujaba hacia ella. Y ella también decía lo mismo. Y entonces el muchacho, el dolido, el hermano mayor, decía que no, que eran pretextos y justificaciones de eso. Sí. Total que la agarró y la echó de ahí, la corrió, la echó a la calle. Dijo que no quería una mujer así y la echó a la calle. Entonces esa misma noche, pues dolorido, llorando y todo, y con rabia, empezó a sacar todas las cosas de ella y hasta el colchón lo aventó, porque ese colchón ya no lo quería, porque los había encontrado en su cama. Entonces ya no quería ese colchón. Cuando levantó el colchón, vio allí vio las fotografías de los dos, tanto de la muchacha como del hermano menor, envueltas en un paño rojo con alfileres y cosas. Ahí los encontró. Entonces el muchacho, lleno de furia, fue con la madrastra. Sí. Y le dijo, tú fuiste la culpable, tú hiciste este trabajo. Y ella, no, yo no fui, yo creo que fue ella, que fue tu mujer, y que sabe, tratando de justificarse. Sí. Y dijo, no, fuiste tú, ella no sabe de esas cosas, fuiste tú, y ahí empezaron a salir las cosas. Yo me acuerdo de niño que tú hacías maldades y tú hacías esas cosas y ponías la foto de mi papá en tal y tal. Dice, lo que pasa es que yo no entendía de chico que tú hacías esas cosas, tú ya hacías eso. Y ella empezó a llorar y a querer manipular y llorar y chantajear con su llanto, ¿no? Sí. Y que no era cierto, y que sabe qué. Entonces ahí ve el hermano menor, que todavía no se iba, que también habían corrido, pero el papá le dijo, no te vas, espérate, vamos a arreglar las cosas. Y total que pues también ahí salió que la señora esa hacía travesuras, hacía maldades, más bien brujerías y demás. Brujerías, sí. Sí, brujerías ahí, y ella hizo todo eso. Entonces, pues los dos hermanos le reprocharon, pero también se agarraron a golpes ellos, pues muy fuerte, muy feo, y no los podían separar. Total que el muchacho se salió de la casa, el más chico, se salió furioso y dolido y con remordimientos y todo. Se salió, agarra el carro de su papá, se va, y pasan varios días, lo buscan y no lo encuentran. Entonces finalmente lo fueron encontrando en un como hotel, pero más bien era como casa de huéspedes, algo así. Ajá. Se instaló el muchacho ahí, pero cuando lo encontraron que ya tenía como 2 días ahorcado. Oh, se suicidó. Se suicidó el muchacho pues yo creo le agarró el remordimiento y el dolor y el coraje, no sé, todo eso le pegó, porque aparte él quería ser sacerdote y tenía muy metido de que pues tenía que ser puro, ser limpio para ser sacerdote. Claro. Y no había sido así. Sí. No había sido así. Entonces, fin de cuentas, pues cuando ¿Mande? Adelante, amiga, adelante. Entonces, cuando encontraron el muchacho y todo, y le dijeron a la señora, a los papás, cómo estaba, dice este señor que sintió tanto odio por su esposa. Dice, sentí tanto odio, tanto desilusión, dice, tantas cosas feas, dice, por ella haber sido la causante de eso, dice, y ella, dice, soltó un alarido, dice, un alarido espantoso cuando supo la muerte y cómo lo encontraron al muchacho, que él mismo se había mutilado sus partes y se había ahorcado. Primero porque la policía fue y pensaron que a lo mejor otra persona lo había mutilado,
detuvieron al hermano mayor, pero pues no, el hermano mayor ahí estaba. Sí. Y hubo testigos de que vieron que el muchacho entró solo, que nunca fue el hermano a verlo ni nada. Entonces, pues sí, las investigaciones de todo encontraron que el muchacho mismo se había mutilado sus partes, su pene, y luego se ahorcó. Así tan horrible, tan fea cosa. Entonces la mujer se quedó como trastornada, la mamá del muchacho, y fue así como fue a parar primero a otros hospitales y finalmente vino a parar al hospital de acá acá en San Luis Potosí. Uh-huh. Y aquí, y eso fue a dar a un asilo. Y pues pasaron el tiempo y los años y pues sí, ahí murió en el asilo la señora. Y el muchacho, el primer hijo, se fue a Canadá y jamás volvió. Hablaba con su papá, le hablaba en una tienda cercana ahí donde él vivía. Uh-huh. Dice él que como a las 10:30 de la noche, cuando cerraban la tienda, que era cuando podía la dueña de la tienda ir a avisarle al señor, que ya sabían a esa hora que daban, de que una vez a la semana le hablaba por teléfono y nada más. ¿Cómo ven? Esa es la historia. No, pues una historia durísima, mi querida Trágica. Elma, sí. Sí, y se las dije así como corriendo y sin muchos detalles porque pues sí es bien larga, pero así fue como me la platicó el señor, muy muy larga, así con muchos detalles y todo. Ya me imagino. Pero en eso, como primero la señora reaccionó con un grito de alarido y después con odio, o sea, cambiaba la señora, incluso en la clínica me platica la trabajadora social, cuando le platiqué ahí la historia, me dice, dice, pues con razón, dice, aquí, dice, tenía ratos que se abstraía, totalmente abstraída, dice así, como triste, deprimida, dice, pero otros tenía como rabia, como odio, dice así, hasta que pasaron los años y se fue calmando ella hasta quedar así como casi catatónica. Sí, se trastornó. O sea, inmóvil. Así es. Wow, amiga. Así es, Nachito. No, qué fuerte historia, porque mira, de entrada, esta señora que aparentemente era muy religiosa, pues era solamente una pantalla, ¿verdad? Para poder ella disimular lo que realmente hacía. Entonces no debemos confiar demasiado en las personas que son muy religiosas. Y es que cuando hablamos de ser religioso, podemos estar hablando de muchos extremos, amiga. ¿Sí? Así es. Más que religión. Fanatismo, sí. Ajá, fanatismo, exactamente, mi amiga. Wow, mi querida Elma, muchísimas gracias. He sabido de varias personas así. No, pues a ustedes por escucharme, por ustedes darme la oportunidad. Muchas gracias. No, hombre, al contrario, es un placer escuchar tus anécdotas. Les saludo a su amigo Xavier desde Mérida, Yucatán. Mi nombre es Xavier Ortiz. Hace mucho tiempo que he estado pensando sobre esta historia que me ha pasado, ¿no? Yo soy originario de la Ciudad de México. En estos momentos, pues, mi edad es de 36 años. Nací en el año 1988. Únicamente he vivido siempre con mi madre. Yo recuerdo que cuando yo tenía aproximadamente unos 10, 11 años, un amigo de la primaria, su mamá le compró, pues, porque no creían en esas cosas, una tabla en el supermercado, la llama la Ouija. En ese momento la jugué con él, como en 2 ocasiones. Más adelante, pues realmente no pasaron muchas cosas después de que se jugó esta tabla. Seguí creciendo. Más adelante, como a los 13, 14 años,
Me dio por comprar un troll en una plaza esotérica en la Ciudad de México. Realmente no recuerdo el nombre, para serles muy francos. Compré sobre la abundancia, un troll de la abundancia, y pues me explicaron que cada luna llena tenía que salirlo a que cargar energía, ¿no? Dejarle sus semillas de girasol, su vino, ¿no? Mi mamá es católica, siempre ha sido católica, pero yo recuerdo que tenía una figura de la Santa Muerte blanca. Nada más, por protección. Más adelante surgió la oportunidad de venirnos a vivir acá a la ciudad de Mérida. Esto a la edad ya de 18 años casi. Rentamos una casa cerca de los familiares de mi madre, que son originarios de Mérida, Yucatán. Rentamos una casa y en esta casa empezaron a pasar cosas muy extrañas, ¿no? Realmente la única cosa que pasó es realmente algo extraño. Se las voy a redactar o dar a explicar como más o menos se pueden visualizar la casa, ¿no? Adelante. Una casa tipo Infonavit, acá en Mérida, Yucatán, como de 8 por 20 metros de terreno. Uno entra, se para enfrente de la casa y lo primero que tiene son unas ventanas. Del lado izquierdo, la puerta de la entrada. Uno entra a la casa, enfrente del lado izquierdo se va a encontrar con la sala, del lado derecho un comedor, seguido de un pequeño pasillo del lado izquierdo la cocina, siguiendo por el mismo pasillo, avanzando unos pocos metros más adelante, no metros realmente, del lado derecho encontrábamos el baño, del lado izquierdo encontrábamos la primera habitación y adelante enfrente teníamos la segunda habitación del domicilio. Al lado había una casa de 2 pisos, contiguo del otro lado exactamente lo mismo, una casa de 2 pisos seguida. Mi señora madre empezó a trabajar con mi madrina en una lonchería aquí en un parque llamado la Plaza Santiago, Parque Santiago. Y mi madre se iba a trabajar desde las 6 de la tarde y no regresaba ya pasada la medianoche, como a la 1 que cerraban todos, lo mandaban en taxi, ¿no? Pues realmente, pues yo estaba llegando a Mérida, Yucatán, y pues realmente solo con mis primos podía yo salir y conocer, ¿no? Pero pues siempre he sido de estar metido en los videojuegos. Y pues realmente yo me quedaba jugando, ¿no? Entonces una noche yo estaba jugando solo en el cuarto, no había nadie. Y yo estaba sentado en el piso porque todavía no había en los muebles. Y enfrente yo tenía la televisión. Y yo estaba jugando. Y exactamente estaba abierta la puerta del pasillo. Y exactamente como si alguien se hubiera puesto atrás de mí y me hubieran soltado del techo una suela de zapato, un plástico así. Cuando lo agarré vi que era como que un pedazo de suela de zapato, ¿no? Realmente lo vi, pues mi instinto lo primero que hizo fue salir corriendo. En el transcurso en que yo iba corriendo por atrás en el patio, pues realmente estaba todo cerrado, solo el frente, ¿no? Porque era como una cerrada, ¿no? Realmente Mérida es muy seguro, ¿no? Entonces, pero se escuchó como por atrás de la casa, era grava y pues escuchó como algo corría, ¿no? Entonces, realmente había una camioneta que era de mi padre, que él se encontraba en Cuernavaca, Morelos. La había dejado y pues yo me subí al capirote de la camioneta. Y al momento en que yo volteo para abajo, veo un perro negro. Un perro negro
y automáticamente pues, lo que hice yo pues fue cerrar mis ojos y empezar a rezar. Realmente cuando reaccioné a los pocos segundos no vi ya a esta criatura, al perro. Pues realmente me bajé y más adelante caminé hasta llegar a la casa de mi tía, que realmente era en el mismo fraccionamiento. Se llama Fraccionamiento Las Fuentes, aquí en Mérida, Yucatán. Entonces le digo, como son cerradas las calles cuando uno entra, pues avancé como unas 5 o 6 cuadras para llegar a su domicilio. Le toqué, le conté y todo, y pues realmente le marcamos a mi mamá. Llegó mi mamá de trabajar y fue con mi tía a la casa. Realmente pues entraron y no había nada, ¿no? Pero sí sintieron que había una vibra muy extraña y había mucho frío en la casa. Yo realmente ya no quise entrar, para ser muy sinceros, ¿no? Al cabo de unos meses nos cambiamos de domicilio y mientras estábamos viendo dónde es que nos íbamos a ubicar, nos fuimos a vivir por un tiempo a casa de mi tía. En ese tiempo pues todo siguió normal. Mi tía, esto que les voy a contar, siguió. Realmente yo tenía aproximadamente, pues ya había pasado como unos 19, ya tenía como 19 años yo. La casa de mi tía, si nos ponemos a verla de frente, casa cerrada, un porche como para un vehículo, un techo, al lado vecinos, casa de 2 pisos, al lado igual casa de 2 pisos, cerrado, ya totalmente cerrada la casa. Uno entra y dejando el coche adelante hay una puerta de metal que da hacia el pasillo del patio, donde se encuentra el boiler, y uno pasa y va hacia la parte atrás del patio. Si uno entra del lado izquierdo por la puerta principal, se encuentra de igual manera, mayormente así son las casas, comedor, sala, los 2 cuartos, y el cuarto de mi tía da hacia el patio, hacia el tanque de gas donde está el boiler. Y pues al lado hay una casa de 2 pisos que en ese momento pues realmente nadie la habitaba. Eran aproximadamente las 12 de la noche cuando yo estaba hablando por teléfono y escucho cómo avientan algo por la ventana. Al momento que lo aventaron, dije, ¿qué habrá sido esto? Colgué la llamada que estaba haciendo, salí hacia el patio y realmente lo que yo me encontré, no le he buscado una explicación. No fui el único que lo vio, realmente lo vio mi mamá y mi tía. Me aventaron dos carritos Hot Wheels. Que esos carritos Hot Wheels, cuando yo tenía unos 9, 8 años, yo jugaba con ellos. No lo olvido, un Ferrari rosa y un auto azul quemado, porque justamente le prendí yo fuego con los cerillos, pensando que se estaba incendiando el coche. Esos 2 coches exactamente iguales, idénticos, me los aventaron. Los tomé, los metí al domicilio. Cuando llegó mi mamá se los mostré, los vio mi tía y todo. Y dijimos, ¿sabes qué? Vamos a dejarlo aquí. Mañana vemos. Al día siguiente ya no estaban esos carritos. Desaparecieron. ¿Cómo? No sé. Realmente a mi edad soy un hombre de ciencia. No tan religioso. Yo, como digo, hasta no ver, no creer. Y lo vi. Y pues lo creo, ¿no? Lo que yo no me explico es cómo pudieron llegar, en qué forma se pudieron materializar esos 2 carritos de juguete que yo dejé en la Ciudad de México. Cómo viajaron en el tiempo, la distancia. No lo entiendo. Es lo que busco una explicación de algunos expertos. Y nadie como ustedes. Que contarles de algo que me pasó hace como 6, 7 años. Sí. Limpié
yo mi casa, encontré foto mía con una ropa mía, listones y pues alfileres. Sí. Entonces yo notaba que siempre que me dormía me despertaba como muy alterado, pensando siempre en una persona. Entonces se me hizo como muy raro. Yo empezaba a ver como sombras, ya no descansaba, soñaba cositas que después me pasaban. Oye, entonces, en ese entonces, ¿con quién vivías? Yo tenía una pareja, pero cuando me separé de ella es como que empecé a estarla como todo el tiempo pensando. Si yo quería estar con alguien más, no podía porque estaba pensando en ella. Okay. Entonces, de ahí yo me fui a Manzanillo. Sí. Y ahí conocí a un señor que en cuanto me vio me empezó a decir, porque yo iba a trabajar con él en un taller, me empezó a decir que si yo creía pues, en este tipo de cosas, porque él veía que yo traía algo pegado. Entonces fue un martes cuando empezó todo. En la casa de mi madre, que para descansar, me citaron y fui. Ya tenían preparado ellas unas hierbas, tenían preparado unas veladoras, me sentaron a mí en un triángulo a medias. Sí. Y empezaron a hacer oraciones. Cuando empezaron a hacer las oraciones, yo empecé como si me faltara el aire. Mi madre decía que me cambiaba la cara. Yo no me la veía, que se me cambiaba la cara. Lo que sí yo llegué a ver, porque estaba hasta un hermano mío debajo de la silla donde yo estaba, y no había manera de dónde saliera. Salió un sapo con la boca cocida. Un sapo grande. Sí. Entonces me terminan de limpiar, queman todo. Ese día yo dormí como, no sé cómo explicarlo. Dormí, descansé, me sentí como ya libre, ya dejé de soñar tantas cosas. Otra cosa, que también me cerraron el tercer ojo. Sí. Porque ya veía amistades mías. Entre los sueños que yo tenía, soñaba con amistades y habían fallecido. Y yo platicaba con ellos y ellos eran los que me decían que me cuidara de ciertas cosas que me estaban pasando. De hecho, en uno de los sueños fue donde yo vi que me mostraban pues que revisara abajo del lavadero. Entonces, en el lavadero hay un mueblecito de madera que está fijo, pero por la parte de atrás tiene hueco. Sí. Entonces ahí fue donde yo, limpiando entre el sueño, dije, pues estoy loco, porque yo decía, me estoy quedando loco. Sí. Reviso y fue donde encontré yo las cosas. Cuando ya me limpiaron y todo, me digo que ya empecé a cambiar, empecé a ver como que las cosas muy diferentes. Ya no pensaba yo en esa mujer, ella me buscaba, pero yo ya no. Y cuando un día hablando le comenté, me dejó de hablar, se enojó. O sea, y ya mi casa pues ya se siente más tranquila. Cuando tú te encontraste, lo primero que empezaste a platicar, esta ropa con algunos, pues eran alfileres, pero era claramente un trabajo de brujería. Sí. ¿Le preguntaste a ella, oye, ¿por qué está esto aquí? Después, en su momento no se lo pregunté, porque yo sentía que el que estaba mal era yo, por cómo me sentía. O sea, en ese tiempo yo no podía estar, ¿cómo le puedo decir?, sin ella. Yo era como que me sentía desesperado, todo el tiempo la quería buscar, aunque me hiciera cosas, yo quería estar ahí. Okay. Y como que estabas nublado al querer creer que eso era malo.
me decían a mí, ella te está haciendo cosas, y yo no, hasta me alejaba yo de las personas, porque yo creía pues que lo que ella me decía, porque yo le decía, oye, es que tú me estás haciendo mal. No, ya no quiero que le hables. Y yo ya no le hablaba a esa persona, porque yo, o sea, me daba coraje a mí que me hablaran mal de ella. El que no quería ver la realidad yo. Sí, claro. O más bien no podía. Sí. Si estabas nublado. Después de esto, de hecho, que te limpiaron y que sacaron este sapo y todo lo que nos comentaste, que te sentiste liberado, ¿así quedaste? ¿Mane? Después de que ya te hicieron toda esta limpia y que nos comentaste que ya te sentiste como liberado, ¿así continuaste ya bien? Sí, me hicieron 3 limpias. Muy bien. Fueron 3 limpias que me hicieron. Ya cuando yo regresé para mi casa ya no sentía como que es más, ya la veía y ya no sentía como esa desesperación de querer hablar con ella, de querer estar con ella. Ya no, era como que ya me sentía tranquilo, en la que ahora ella era la que me venía y me buscaba. Pues sí, porque estaba asolada. ¿Cómo ya no está funcionando, no? Ajá, y fue cuando yo le pregunté por qué había hecho eso, pero ella decía que ya no era, y se enojaba porque decía que yo le estaba inventando cosas. Pero lo raro de aquí es como después de que me hicieron a mí eso, porque a mí yo tenía un trabajo donde ganaba muy bien, y dejé ese trabajo porque yo tenía que estar como a su disposición de ella. Y cuando a mí me quitan ese trabajo, a mí, cuando me hacen por lo de la limpia, a la que le empezó a ir mal fue a ella. ¿Se le regresó? Sí. Me imagino yo que sí, porque sí, ahora sí pues la veo, pues está mal. Ella tenía un negocio y su negocio se fue a la quiebra. Está mal ella. ¿No tuvieron hijos? No. Qué bueno. Para que esto no se complicara más, ¿verdad? No, es que sí. Aquí cuando ella estaba aquí en mi casa, cuando ella venía, había un cuarto donde todo el tiempo se escuchaba como si estuvieran pegándole a la pared. Todo el tiempo. Y nomás se salía ella y se dejaba de escuchar. Es más, yo tengo un par de gatos, y los gatos cuando estaban con ella, hay cuenta que los gatos se como si se fueran de la casa, no los veía, y nomás ya no estaba ella, y los gatos venían, se empezaban a acurrucar conmigo, y sentía hasta la casa más tranquila. Según ella trabajaba con la santita, pero yo nunca la vi hacer nada, pues. Antes de conocerla, ¿sabías de estas prácticas? O sea, antes de entablar una relación amorosa. Es que cuando yo la conocí, ella me platicaba, pero yo no le creía porque pues yo nunca la vi hacer nada. No la vi ni con la imagen colgada ni nada. La que sí veía era una tía de ella que traía el puño de collares y todo eso. Y te la pasaba según aquella señora en el panteón, pero me imagino yo que la que hizo las cosas fue su tía, no sé. Quiero pensar. Un tiempo que estuviste realmente mal y ahora comprendes que ella te estaba haciendo brujería. Sí, la verdad yo digo que sí, porque me considero una persona como de carácter fuerte. Entonces no era yo de que me hicieran como las cosas así que ella me hacía y estar yo ahí aguantando. Porque ya habíamos terminado 2 veces y yo nunca la busqué, ella venía a buscarme. Y de la segunda vez que regresamos fue que yo era el que tenía que estar ahí detrás de ella. O sea, era a veces de que yo estaba en mi trabajo y me salía de mi trabajo por ir a buscarla y ella se reía.
me decía, ¿ves que si me vas a buscar? Y a mí me daba coraje porque yo decía, pues ¿por qué estoy aguantando esto? Claro. Y hasta que comprendí, pero duré así como 1 año y medio porque yo no aceptaba la ayuda. Sí. Entonces en ese tiempo fue cuando les comento que yo ya no dormía y todo me despertaba y soñaba pues que ella o me iba a dejar o eso, entonces yo me despertaba desesperado. Fue cuando empecé yo a soñar, a tener esos sueños que yo a veces me llegaba a ver dormido. Y eran las amistades unas amistades que fallecieron, que fueron muy buenos amigos, que me mostraban como de, cuídate fulanito, cuídate menganito. Y uno de ellos fue el que me dijo que limpiara en mi cocina y me mostraba que atrás del mueble ese, como el mueble es fijo, ¿sí? Está el trastero, el mueble es fijo y me cuenta que como es de madera, pues está pegado, o sea, para moverlo lo tiene que uno desatornillar. Sí. Y fue cuando yo desatornillé un pedazo y ya vi que por la parte de abajo estaba hueca y fue donde yo saqué pues la ropa con los alfileres y le digo que mi foto enrollada en listones. Okay. Con los alfileres. Oye, ¿cuánto tiempo duró todo este proceso? Para darme cuenta como 1 año y medio. Ah, sí fue algo de tiempo. Sí, le digo que cuando a mí mi mamá me vio así, ella me decía que fuéramos con un amigo de ella, que me imagino que era el señor que me iba a dar el trabajo, porque yo le digo que perdí mi trabajo. Sí. Y esa persona cuando me veía trabajando, o sea, con un trabajo fijo, se molestaba, buscaba la manera en que yo me quedara sin trabajo para así estar como que a disposición de ella, porque como le comento que ella tenía un negocio, ella quería tenerme en ese negocio ahí trabajando, pero a mí no me gustaba. Pues sí, tú tenías tu propia vida, amigo, tú la tienes, de hecho. Y te quería ver mal, ¿eh? Sí, porque cuando me veía mal se reía, me decía, ¿ves que así me necesitas? Tú tienes que estar aquí. Y yo le decía, no, pero es que yo quiero salir con mis amistades. No, y te vas a quedar aquí. Y yo me quedaba ahí y ella sí se salía. O sea, entonces, te manejaba. Entonces fue donde yo dije, pues no. Y cuando me hicieron la limpia, pues la verdad yo creía, pero hasta cierto punto no creía. Porque yo decía, pues es que yo estoy quedando mal porque no dormía. Pero cuando me hicieron la limpia fue como si me hubieran quitado un peso de espalda, me dejaron de doler la cabeza, dejó de dolerme los pies, de sentirme como desesperado, de querer estar como que siempre pendiente de ella. Sí, desde luego. Porque hablaba y yo tenía que ir a lo que me pedía. O sea, como que tú no tenías autoridad sobre ti mismo. Sí, no podía, o sea, aunque yo quisiera, aunque yo sentía hasta coraje de, pues si yo no lo quiero hacer, ¿por qué lo estoy haciendo? Ahí estaba. Wow. Sí. Algo que dominaba tu voluntad, mi querido amigo. Bueno, esta vez les quiero contar que yo antes tenía, bueno, yo pedía como desde los 11, 10 años, desde que empecé a tener conocimiento de que era un ovni, o sea, como una nave no identificada, o un objeto, como se le diga. Yo pedía ver mucho uno, ¿no? Entonces, cuando cumplí 16 años, no, pues la verdad no trabajaba ni nada. Pero pues ahí andaba en la calle y con mis amiguitos y todo. Entonces yo me acuerdo que en esos días que no trabajaba, pues nada más era como de salir a jugar, de fútbol, echar videojuegos, maquinitas y todo. Entonces estaba aquí en mi cuarto y justamente yo me acuerdo que iban a dar la 1 de la mañana, faltaban 7 para la 1 de la mañana. Me asomé aquí en mi ventana
Y yo vivo hasta arriba de aquí de Tulpetlac. Vivo hasta, pues, digamos, donde están los límites del cerro. Entonces yo me acuerdo que me asomé en la ventana y me estaba fumando un cigarro. Entonces en ese momento yo, a mi lado derecho en el cerro, yo me acuerdo, clarito vi, era como esos personajes de, así como que yo le di a la distancia porque no, o sea, no traía ni un telescopio ni binoculares. Pero yo los vi como esos personajes, esas máquinas como de la Guerra de los Mundos, donde sale Tom Cruise. Pero haz de cuenta que pasaban los árboles, las nopaleras, porque me di cuenta, porque cuando tú alusas de un árbol o de una plantita con tu lámpara hacia abajo, se ve el reflejo y así se veía. Y primero subió uno, porque haz de cuenta que yo estoy del lado de enfrente del cerro, y entonces yo vi que subió uno como del lado de atrás, y así se veía como que iban buscando algo. Subió uno, después subió otro y subió un tercero. Y eran tres, como yo te digo, así los identifiqué como tres postes de luz alusando hacia abajo y buscando algo. Y se veía la luz que era intensa y era blanca, yo me acuerdo, porque como que se reflejó cuando aventaron la luz hasta acá. Así se hizo un reflejo como cuando las luces del carro vienen muy cerca de ti. Entonces así se vio y eran tres cosas y yo las identifiqué. Bueno, yo les di así como que el personaje de tres poses de luz buscando algo. Y me tallé los ojos y era sorprendente porque, o sea, no lo podía creer. Y me tallé los ojos para ver si era cierto y literal, pues ya cuando vi uno se iba bajando, se bajó el otro hacia el otro lado del cerro y se fueron, o sea, se desaparecieron, ¿no? Porque bajaron. Pero iban buscando algo y pasaban las nopaleras y los árboles. Entonces yo le conté a mi mamá ese día, pero pues no, nadie me creyó. Le conté a mis amigos al otro día y pues tampoco literal, pues nadie me quiso creer. Entonces pues como que casi no lo hago cuenta, pero desde ahí como que el crecimiento en saber que existen más cosas más allá de nosotros, pues ya no se me hizo tan fácil y ahora ya creo en mucho más cosas de que están afuera de nuestro alcance, ¿no? Y otro pequeño relato, yo trabajo en un salón de fiestas, aquí en Tlanepantla, y entonces haz de cuenta que yo me quedo a cargo, pero en esa noche, bueno, no era ni noche, eran las 6 de la tarde, yo creo. Yo me acuerdo que está la cocina y está un vestidor arriba de la cocina. Y entonces yo me acababa de echar un baño y estaba en el vestidor justamente echándome gel ya para irme a casa aquí en Ecatepec. Y de pronto que oigo así como cuando apagan la luz o prenden o apagan la luz del cuarto. Se escucha el clic, ¿no? Así escuché y cuando vi estaba prendida la luz de abajo de la cocina. No, pues se me erizó la piel, yo haz de cuenta que no quise saber, me arreglé de volada, apagué la luz, hice como si nada pasó y me salí. Pero desde ahí también sé que hay mucho más cosas que nos ven y que nosotros no los podemos ver. O a lo mejor en un plano dimensional, algo así, como la serie de cosas extrañas, ¿no? De Stranger Things. Así es. Y bueno, estos son mis relatos y tengo otros pocos más, pero ya se los contaré después. Y que tengan buena noche, Gino y Nacho. El fantasma errante.